Hoy día vamos a continuar con el tema de ayer, del caballero de la armadura oxidada, para terminar de entenderlo y poder avanzar en nosotros. Moni, aprendí contigo que las enseñanzas pueden ser desde el amor y eso quiero para mí y eso lo repito. Pero el aprender desde el amor, mi niña hermosa, no significa que siempre todo lo vas a aprender del amor, porque en este aprendizaje, mi niña, hay muchas cosas que nos duelen, que nosotros para no sufrir no las queremos enfocar, no las queremos trabajar. Entonces, el querer aprender del amor, primero hay que aprender a sufrir. Hay que aprender, para poder yo conocer el amor, tengo que haber conocido el dolor primero. Porque si no, no sabría nunca cuando estoy amando. Para distinguir la noche del día, tengo que haber vivido en alguno de los dos para darme cuenta de la diferencia entre uno y otro. Entonces no le saquemos el quite al dolor, porque es una herramienta necesaria en nuestro proceso evolutivo. Elizabeth Garaycoechea. Me he dado cuenta que estaba en el castillo del silencio inconscientemente. ¿Viste, mi amor? Y estabas regañando porque estabas sola, porque no tenías a nadie. Y mira lo importante que es estar sola. Hoy con dolores estomacales, nervios, no puedes digerir todo lo que estás aprendiendo. Quieres aprenderlo de un viaje y no se puede hacer el camino más rápido. También he llorado, está bien, po. Te estás dando cuenta de dónde estás, Elizabeth, y ya estás soltando tus resistencias para empezar a aceptar lo que estás viviendo. Eso es bueno, es importante, del caballero de la armadura oxidada, para que podamos entender, si es que queremos, por supuesto. Norita, yo viviendo el proceso del vacío, buscando en otro que llenara ese espacio. Qué interesante, ¿ah? Qué interesante. Como nos estamos identificándonos y haciéndonos cargo del caballero de la armadura oxidada, que finalmente somos cada una de nosotras o de nosotros. El ego es el dueño del pensamiento, sentimientos y emociones. Moni, gracias, bella, te escucho y veo que estoy en este proceso, aunque aún hay la victimización. Sí, pues, mi amor, claro, todavía estás desde la victimización, mi amor. Un paso a la vez, Moni, un paso a la vez. No pretendamos correr cuando ni siquiera sabemos gatear. Primero aprendamos a gatear, luego a pararnos, después a caminar. Y quizás entonces ahí podamos correr. Pero cuando podamos correr no vamos a querer hacerlo, porque es muy entretenido el camino. Y vamos a querer ir paso a paso observando nuestro proceso. Pero él que él. Vamos a ver, entonces, ayer hablamos de los 3 castillos que tenía que recorrer este caballero, que somos nosotros mismos, para llegar o para avanzar en la senda de la verdad. Dijimos que el primer castillo era el castillo del silencio. El castillo del silencio significa, ya les expliqué ayer, que teníamos que aquietar nuestra mente, ¿cierto?, para poder irnos reconociendo en nosotros. Luego de eso pasó al segundo castillo, que era el castillo del conocimiento, y que el castillo del conocimiento, en el castillo del silencio existe la confusión entre la necesidad y el amor. Porque en el castillo del silencio nos empezamos a dar cuenta que todo lo que tenemos es porque lo necesitamos, porque andamos buscando en el afuera respuestas que tendremos que tener adentro. Después en el conocimiento, que es donde nos empezamos a dar cuenta de quiénes somos, detrás de todas estas caretas que nos hemos ido puestos para protegernos de lo que creíamos que nos iba a hacer daño, tratando de agradar en el afuera, olvidándonos de nosotros. Cuando llegamos al conocimiento, todo se ilumina. Lo que yo les he hablado siempre a ustedes a través de todos estos 2 años y tanto, es que nosotros podemos ser seres libres solo a través del conocimiento. Porque cuando una persona sabe el terreno que está pisando, es muy difícil que alguien la pueda subyugar.
En el mundo de los ignorantes es donde existe toda esta mediocridad, estos celos, envidias, todo lo que genera la 3D está en el mundo de los ignorantes, de aquellos que no quieren saber nada más que lo que ven, y todo lo que ven está fuera de ellos. Entonces, mientras más sepamos el lugar en el que habitamos, que soy yo misma, mayor libertad voy a obtener. En este proceso, siendo el caballero de la armadura oxidada yo, era tanto mi miedo que me protegí y me fui poniendo caretas para ocultarme, para no ser vista, porque la opinión que yo iba adquiriendo de mí era a través de otros. Y eso viene desde los programas o supuestos implantes que dicen ustedes, que me implantaron esto, que me implantaron esto otro. No. Desde niños a nosotros nos formaron una idea de nosotros y no teníamos capacidad alguna para decir, no, esto no soy yo, porque no teníamos la edad ni siquiera para discernir. Entonces nos dijeron que éramos llorones, que éramos mañosos, que éramos idiotas, que teníamos mal genio, que éramos celosos. Y eso lo fueron repitiendo permanentemente en nuestra infancia menor a nosotros y delante de nosotros con todo aquel que quisiera escuchar cuando se referían a nosotros como niños. Entonces nosotros fuimos formándonos esa creencia de lo que los otros decían que éramos y lo creímos como verdadero. Esas fueron las primeras caretas que nos empezamos a colocar, que nos colocaron otros, porque nos definieron, nos implantaron, nos programaron con una creencia que nosotros hicimos nuestra. Y la fuimos perfeccionando en base a la información que teníamos desde nuestra infancia. Y para defender esa personalidad que nos habíamos creado, esa visión que tenía el que estaba afuera, que es el que me decía cómo yo era, empecé a ponerme caretas para defender lo que yo creía que era, cuando en realidad no estaba ni cerca de quien realmente era. Y en este afán dejamos de percibirnos nosotros, dejamos de comunicarnos con nosotros, porque desde que nacimos todas las palabras fueron para que nosotros nos fuéramos desconectando de nosotros, y eso lo hemos hecho a través de toda la historia de la humanidad. La razón, desconocimiento, incapacidad, falta de herramientas, no lo sé, porque todos y todas hemos cometido el mismo error con nuestros hijos. Siempre le hemos entregado estímulos negativos más que positivos. Pero como ahora no se trata de culpar a nadie, porque no podemos cambiar nuestra realidad anterior, pero sí, hoy, estamos en el control de nuestras propias vidas, con la edad que tenga cada uno de ustedes que está acá, pero tenemos el control de nuestras vidas. Por lo tanto, hoy es cuando decidimos qué hacer con toda la información que yo traigo de atrás, o decido que me defina quién soy hoy la información que traigo de atrás, o decido hacerme responsable de mi propia vida y reconocerme en mí, haciendo el camino de regreso, sacando todos esos patrones que establecieron como ciertos en mi vida para formarme la verdadera identidad de quién soy. En este proceso en el que ya estamos hoy día, la victimización ya está fuera de todo alcance. Ya no tenemos ninguna razón para ser víctimas. Si alguien persiste en este papel de victimización, es porque ni siquiera se ha acercado a la puerta del despertar de conciencia. Porque con todas las herramientas que ya hemos entregado, todos y todas
sabemos que tenemos que hacernos responsables y que todo lo que nos ha sucedido en la vida es responsabilidad nuestra. En este instante ustedes estarán preguntando, bueno, y si la Gilla dijo hace 5 segundos atrás que todo lo que nos implantaron, la programación que nos implantaron de infancia, ¿también soy responsable? No, pero sí eres responsable hoy de lo que haces con lo que te implantaron o programaron cuando tú eres niño o niña. Entonces, si seguimos parados en el papel de la victimización, creo que ya está obsoleto. Porque todas y todos estamos en conocimiento de las herramientas con las cuales nos podemos ayudar a salir de esa situación. Y es tan fácil como una frase. Hazte cargo de tu propia realidad y deja de culpar al afuera de tus acciones. Responsabilízate. Cuando yo tomo la decisión de hacerme cargo de mi propia vida y responsable de ella, es cuando me doy cuenta de todas las cualidades que estaban escondidas y tapadas, que nunca aparecieron, nunca yo me di cuenta desde mi infancia hasta recién ahora que estoy en este proceso de despertar y descubrirme. Nunca supe que todo lo que yo creía que pertenecía a seres especiales, como eran el amor, la amabilidad, la seguridad, la generosidad y la inteligencia, eran dones que solo algunas personas podían tener o acceder a ellos. Porque yo era tonta, era idiota, era mañosa, era porfiada. Entonces no se asemejaba en nada. Pero aquí es donde viene lo hermoso de todo esto. El verdadero conocimiento viene de la única fuente, la fuente origen, que eres tú. La verdad la tienes tú y solo tú te puedes recuperar. Cuando vamos adquiriendo conocimiento y vamos saliendo de esa cloaca en que nos metieron cuando éramos niños, nos vamos dando cuenta que la generosidad, la amabilidad, el amor, la seguridad y la inteligencia están siempre en estado en nosotros, no afuera. Entonces, ya que tengo que buscar en el afuera, ¿qué tengo que envidiar del otro? En el tercer castillo, que es el de la osadía, de la voluntad y la osadía, es donde aprendo, ya entendiendo que todos los valores que creía que estaban en otros, en el afuera, son inherentes a mí. Entonces ahora tengo que aprender qué significa la ambición, porque es ahí donde tenemos una trampa mortal. Y es ahí donde tenemos nuevamente la repetición de los programas que otros nos grabaron y que nosotros involuntariamente y por desconocimiento absoluto los repetíamos. Pero hoy tenemos todos los conocimientos, entonces no hay ninguna excusa como para ponernos nuevamente en el papel de victimización. Hay dos tipos de ambiciones. La ambición de la mente concreta, que está dentro de los 4 cuerpos densos, que es la mente que piensa, razona y necesita, quiere y necesita, porque está en el afuera. Es aquella que quiere la casa más grande, el auto nuevo, la ropa nueva, salir a comer a los restaurantes, cambiar de pareja, estar todo el día metida en las redes. Esa es la mente concreta, que sabemos que es la 3D. Cuando yo estoy ahí, estoy con la ambición de esa mente concreta que solo quiere obtener logros materiales. Y tenemos la segunda ambición, que sí es la real, la ambición del corazón, de tu ser interno, de ese que no compite
No compite con nadie, no le hace daño a nadie, porque vive desde la abundancia. Para entender un poco más esto de la ambición está en el futuro, porque es la expectativa que yo creo en una realidad que no existe, porque la ambición nunca la quieres en este instante, te proyectas hacia adelante para obtener tales o cuales cosas. Pero ¿para qué la necesitas? Para competir, para ser mejores que el otro. ¿Pero mejores que quién? ¿Te comparas con quién? Y aquí te voy a poner un ejemplo que también está en El Caballero de la Armadura Oxidada, que una vez que pasa el tercer castillo de la ambición, perdón, de la voluntad y la osadía, se encuentra con un árbol de manzanas lleno de frutos, maravillosos todos. Y ahí es cuando uno entiende que si el árbol se alimenta del mismo aire que te alimentas tú, que tu vecino y el señor que tiene muchísimo más dinero que tú se alimenta del mismo aire que tú, consume la misma agua que consumes tú, se beneficia del mismo sol que te beneficias tú, habita en el mismo planeta que habitas tú. ¿Qué te hace diferente al otro? ¿Qué te hace querer competir para ser mejor que el otro? Si ni tú ni el otro pueden ser mejor que nadie, porque eres perfecta biológicamente, porque habitas el mismo planeta del que tiene 70 millones de empresas y yo que tengo un pan para comer. ¿Pero por qué tengo ese pan para comer? Porque estoy vibrando desde la escasez, los juicios, las culpas, los miedos. Eso lo tengo que trabajar conmigo y no se trabaja con plata, se trabaja con conocimientos. Y si yo me pongo a mirar así como entre líneas, como digo yo, creemos, aun cuando tenemos el dicho muy clarito, pero creemos que el que tiene más plata es feliz. Y aunque repetimos permanentemente, la plata no hace la felicidad, pero todos quisieran tener un camión y 2 camiones llenos de plata. Cuando aprendes a ser libre y vives de la abundancia, no necesitas nada más que a ti. Cuando uno aprende, o más que aprender, recordar las cualidades que antes le mencioné: amor, amabilidad, seguridad, generosidad, inteligencia, te vas a dar cuenta que si tú tienes un árbol lleno de manzanas y aprendes a ser generoso, inteligente, amable, vas a vivir en abundancia tú y todo lo que está a tu alrededor. Porque vas a aprender a compartir con todo aquel que necesite de los frutos que tiene tu árbol. Y así logramos ser libres. ¿A qué nos hemos aferrado toda la vida? A mi identidad. ¿A quién creía que era yo? A la imagen que los demás tenían de lo que soy yo. Y que yo, inconsciente y voluntariamente, desde el desconocimiento absoluto, creía que eso era lo que yo era. Valga la redundancia. Si a mí alguien me decía que te divertía, buena para la fiesta, entretenía, y yo creía que era eso, y potenciaba eso porque me permitía estar en el afuera y tener un lugar, pertenecer a algo. Y cuando hice el camino de regreso a mí, me di cuenta que esa era una de los tantos programas que se me habían insertado y que yo de adulta me había voluntariamente insertado para formar parte de esta manada o de esta granja humana en donde todos siguen a quien no sé. ¿A qué más nos hemos aferrado? En esta realidad, a mis creencias, a todo aquello que me impusieron creer.
En todo orden de cosas, no hablemos solamente de lo religioso dogmático. En todo lo que me hicieron creer que las ofertas eran buenas y había que adquirirlas, que tener parejas tóxicas era bueno y había que tener paciencia, que tener hartos hijos era lo normal, que vivir para los demás estaba bien. Me aferré a todas esas creencias. Y en el tercer lugar, o puente de salvación, donde nos colgábamos permanentemente en los juicios. Que esto es malo, que esto es bueno. Que no sé si estoy bien o estoy mal. Que si es gordo, que si es flaco. Que si es alto, que si es bajo. A separar en extremos opuestos lo que en realidad es uno y central, tu propia verdad. ¿Qué nos evita avanzar? ¿Qué nos estanca? El miedo y la duda. El miedo puede tener tantas cabezas como el monstruo que ustedes se pueden haber imaginado de los cuentos infantiles, el monstruo de las 7, el dragón de las 7 cabezas, y pueden ponerle 10 más. El miedo permite que a este monstruo le pongamos las cabezas que se nos antojen. Y el tamaño que se nos ponga por delante, imaginarlo. Y las dudas nos hacen pensar, ¿existe? Ah, pero si me quema, entonces existe. Arranco. Cuando en realidad el miedo y la duda es una ilusión. Una ilusión que creó este caballero que se llama ego. No existe. El miedo a la oscuridad se termina cuando prendes la luz. El miedo a la mentira se termina cuando dices la verdad. El miedo a las arañas se termina cuando tienes la osadía, la voluntad de ir hacia ella, observarla y darte cuenta de que ella tiene más miedo que tú. El miedo te hace aferrarte permanentemente a lo conocido. Y lo que siempre les he dicho, aunque esté de hondo a mierda, pero es mi mierda. Y sigo ahí porque la conozco el olor y no me molesta. Entonces yo no saco nada con decirle a la mosca que la miel es mejor que la mierda. Porque no va a ir a la miel. Porque está cómoda. Porque tiene miedo de probar otra cosa. Porque no se atreve a soltar todo aquello que es conocido, aunque la tenga en la cloaca. Pero es lo que conoce. Como les dije ayer, si yo te invito a mi casa con la luz apagada y de noche y te digo, anda a mi habitación a buscarme un lápiz que está encima de la cama, no hay ninguna luz en mi casa. Tú no la conoces, vas a tropezar con todo lo que pilles a tu alrededor porque vas a chocar con todo porque no conoces por dónde estás caminando. Pero te atreviste a entrar en lo desconocido, a buscar algo que yo te pedí. Pero no te atreves a irte hacia ti, a buscar ese lápiz que a ti se te perdió y que está en un lugar que tú no conoces, pero que tampoco te atreves a entrar porque tienes miedo. Y es ahí cuando yo les digo, tírense al vacío que se van a elevar. Y hay una frase que está escrita en el final del Caballero de la Armadura Oxidada que dice, aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Miren qué interesante la frase. Aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Y es ahí donde está nuestra trampa. En esa frase está nuestra trampa, porque siempre estamos aferrados a lo que conocemos, no importa que sea una cloaca, pero es la cloaca que yo conozco y ahí me quedo. Entonces, ¿por qué el último castillo que tenemos que vencer es el de la voluntad y la osadía? Porque tenemos que tomar la bandera de lucha para nosotros
y tener la osadía de atrevernos a soltar todo aquello que nos mantiene en la mediocridad de la ignorancia para ser seres libres, independientes, felices, viviendo desde la abundancia que te da el conocimiento. Pero eso lo obtienes solo a través de ti. Yo te puedo guiar, encantada, y con mucho amor lo hago, pero solo te puedo guiar hasta la puerta o hasta el puente que hace el retorno hacia ti. Pero el regreso lo tienes que hacer tú. Y de ti depende la vida que quieras vivir. A partir de hoy, 5 de agosto del 2025, en adelante. Tú decides qué hacer con tu vida. Tú decides vivir desde el dolor y la escasez o vivir desde la abundancia y el amor. Solo atreviéndote a soltar todo aquello que te resulta conocido. Gracias. Vamos a leer los mensajes. Preguntas afuera. Hay 1000 ejemplos, dice Masuita. Esta información que usted señala se encuentra anclada en nuestro subconsciente. ¿Eres tú? ¿Para qué le pones subconsciente? ¿Eso eres tú? Ángelo Jorquera. Creo que tiene razón. La única forma de soltar y dejar de ser el jugador y ser el administrador. Exactamente, Ángelo. El conductor de tu propio vehículo. Eso. Ya no pasarle más la conducción de nuestro vehículo al ego. Exacto. Debemos de ser empáticos con todos porque todos somos uno. No. Difiero de ti absolutamente, Lilian. Todos no somos uno. Cada uno de nosotros es un ser individual, con procesos individuales, desarrollos individuales y crecimiento individual. Y destrucción también individual. El colectivo en el individuo humano no existe. Eso de que si yo oro por ti, tú te vas a salvar y vas a tener una recuperación, no existe. Eso es mentira, eso es psicosis colectiva. El humano es uno, cada uno hace su propio proceso. Podremos llegar a ser uno cuando logremos la conciencia, estemos todos despiertos en conciencia, podemos acercarnos, pero unificarnos no. En 3D no nos vamos a unificar nunca. Porque existe, un pelo de aloncito, existe el ego, que es lo que impide que nos unamos y formemos parte de un uno. Porque ¿dónde queda el ego? Y no tenemos la capacidad de trabajar el ego tan a fondo como para anularlo, y tampoco podemos hacerlo. Porque en el momento que yo anule el ego me muero. Porque es el que me mantiene viva. El que me recuerda que tengo que respirar, el que me recuerda que tengo que pestañear. Entonces no puedo anularlo, tengo que vivir con él. Adiestrarlo sí, pero vivir con él. Ahora, respecto a ser empático, esa palabra a mí me patea, pero por todas partes. Porque la empatía es imposible. Es una palabra de buena crianza, muy mal usada por lo demás. ¿Ya? Empatía, definición de empatía. Sentimiento de identificación con algo o alguien. Capacidad de identificarme con alguien y compartir sus sentimientos. Es la capacidad de percibir, comprender y sentir las emociones que otra persona experimenta. Esa es la definición de la palabra empatía. Nadie en este planeta ni en ningún otro puede caminar las huellas del otro. Por lo tanto, yo no puedo identificarme con el sufrimiento, el sentimiento de nadie, porque cada uno de nosotros, por eso que no somos todos uno, porque cada uno de nosotros transita su vida desde su propio lugar o desde su propio
desde su propio ambiente. Ejemplo, yo me crié en una familia en que mi madre era profesora, por lo tanto el ambiente en el que yo me crié era el ambiente de una profesora, con nanas, con 4 hermanos, ese era mi ambiente. El ambiente tuyo puede ser un ambiente en que te criaste con tu papá que era abogado, donde tenían 2 hermanos, 3 nanas, en un barrio, qué sé yo. Ese era tu ambiente. Por lo tanto, yo jamás voy a poder vivir lo que tú viviste, ni menos empatizar, sentir lo que tú sientes frente a una situación, porque la has vivido distinta a la mía, aunque sea exactamente la misma. Tú la viviste y la procesaste de forma distinta. Por lo tanto, la palabra empatía es una palabra muy mal usada, que nadie sabe el significado real, por eso la usan, porque nos han dado el trabajo de buscar el significado real de un ser en conciencia de lo que significa la empatía. ¿Ya? María Elena, Gilla, tienes tanta razón en tu relato, lo entiendo clarito. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Y Lilian, gracias por compartir su sabiduría. Gracias a ustedes por escucharla, bellas. Qué bonito. ¿Dónde aprendiste y cuándo comprendiste toda esa sabiduría? Perlita, este es un descubrimiento diario, mi amor. No soy distinta a ti, solo que me he dedicado más tiempo a mí. Y he sido un poquito como tosuda para indagar en mí. Y eso es lo que me ha otorgado el poder escucharme, el tener la capacidad de oírme, me ha permitido oír la información que hay en mis registros. El silenciar esta mente loca de patio para escucharme. Eso es lo que ha pasado conmigo, mi amor. Gilla, aquello que dijiste que respiramos el mismo aire, ricos y pobres, ¿en qué se debe trabajar o qué pasa? A ver, mi amor, ¿qué se puede trabajar? ¿En qué? Con la escasez. La escasez, mi amor, viene de todas las creencias que les escribí más arriba. En esas creencias que nos implantaron de que éramos tontos, idiotas y que no podemos comprar esto porque no hay plata. No, esta vez no te voy a poder llevar a ese colegio porque no tengo plata para pagarte ese colegio. Así que la escasez se va en la 3D. En la 3D están las enfermedades, el dolor, la angustia, el miedo. Todo lo contrario a lo que tiene que ver con cuando uno está en expansión de conciencia. Que no significa que estoy en la 5D. O que estoy en la 4D. Estoy en la 3D igual que ustedes. Igual que todos nosotros. Nadie de aquí del planeta Tierra va a llegar a la 5D. Los que estamos en la vieja humanidad. La nueva humanidad ya viene naciendo, ya está en el planeta, pero sin 5D. O sea, perdón. Sin el ego. Sonita, maravilloso como lo explicas. Muchas gracias, Gilla. Trato de ser lo más clara posible, mi amor. Lilian, me refería a que somos fractales de una misma fuente, pero debemos hacer nuestro propio desarrollo. Ahí es distinto a lo que dice esto, que somos uno. También está en PDF y en YouTube. Es cortito, igual que el Caballero de la Armadura Oxidada. El regreso del Caballero de la Armadura Oxidada, que también lo vamos a analizar ya a partir de la próxima semana. John, los psicólogos son buenos para nombrar la palabra empatía. Y la otra, reciprocidad. Ay, sí, po. Es que si el psicólogo estuviera resuelto, mi amor, créeme que no sería psicólogo, andaría bordando carpeta. No sería psicólogo. Los psicólogos se meten a estudiar psicología porque tienen la mente tan distorsionada que no creen que pueden sanar la vida de los demás, pero si no te sanas a ti mismo. Por eso es que hoy día la salud mental en el planeta entero está como las pelotas. Porque quienes están a cargo de la salud mental están más enfermos que los pacientes. Entonces yo no puedo ayudar a otro desde la escasez. Tengo que completarme yo primero, tengo que estar en equilibrio yo para poder tratar de equilibrar al otro.